Canal 4 presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa, primer programa, Haciendo Memoria. Aquí nosotros, a lo largo de lo que va a ser este ciclo 2025, iremos contándoles acerca de los inicios de la colonia El Dorado. Iremos hablando también de la conformación de instituciones, de clubes, a través del relato de quienes formaron o fueron parte de esa conformación. Estamos hablando de nuestros pioneros, de nuestros vecinos destacados, que a través de Canal 4, Circuito Cerrado de Televisión, en este registro audiovisual y del Museo Cooperativo de nuestra ciudad, a través de la coordinación del área Archivo Histórico, vamos a plasmar, bien decíamos, en programas estos testimonios. El archivo histórico de nuestro canal, que lo tiene a Roberto Rodríguez en la idea y realización también de este programa, y la idea es poder compartir con usted ese testimonio que todavía se encuentra en etapa de digitalización, tanto en el canal como así también en el Museo Cooperativo de nuestra ciudad. Así que los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de este primer programa en donde vamos a hablar de los inicios de la colonia El Dorado. Vive en cada instante como lo esencial. Danzan ante tus ojos nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí. Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero queda tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Y lleva tu mundo como bandera desde hoy. Tu razón de ser, tu razón de Comenzamos este programa con nuestro primer testimonio. En este caso vamos a escuchar al Alfonso Kuhn. Transcurría el año 1988-89 cuando se concretaba esta entrevista en la que don Kuhn lo que hacía era contextualizar de cómo ha sido los inicios, el origen de la colonización aquí en la ciudad del Dorado. Cómo ha sido el trabajo, no solamente del fundador, don Adolfo Julio Schwelm, con quien se ha encontrado, con quien habla acerca del anhelo de colonizar estas tierras. ¿Quién lo ayuda? Y por sobre todas las cosas, ¿quiénes fueron aquellos primeros en llegar a estas tierras? Y como yo nací en esa época en el Alto Paraná, me dediqué un poco a investigar, por eso conozco un poquito, me interesa, estoy incursionando tal vez con errores, pero estoy incursionando en la historia de las inmigraciones del Alto Paraná, especialmente lo que se refiere a Puerto Rico, Monte Carlo y El Dorado, que en sus inicios no se pueden separar, aunque cada uno tenga su propia identidad muy definida. Más o menos en el año 18 se conocieron en Buenos Aires el señor Culmey, fundador de Puerto Rico y Monte Carlo, con el señor Schwelm. Schwelm ya conocía ese Alto Paraná por otros motivos, había viajado pero no colonizando. Culmey expuso sus ideas de colonizar. Schwelm, aprovechando esa gran oportunidad de haber conocido a este hombre que
era de profesión colonizador. Era un colonizador hecho, que durante años y años estuvo colonizando en el Brasil, desde el año 1901 más o menos, en el Brasil. En el 1904 fue el liquidador de los ferrocarriles, que le confió el gobierno brasileño de liquidar los ferrocarriles en el Brasil. Y ahí es donde él conoció todo el Río Grande do Sul. Y conoció la situación en que vivía esa gente, sus paisanos que habían llegado prácticamente 100 años antes. Y se propuso, para que no caigan en un extremo minifundio en los valles de los Unicinos, a llevarlos tierra adentro y colonizar nuevas tierras. Todos montes iguales que los nuestros acá, porque es acá nomás en la misma altura. Tierra colorada, el sistema, montes iguales que acá, inclusive con más serranías que acá. Ellos acá se encontraron con más. Pero como tuvieron un problema por su origen alemán, después de la Primera Guerra Mundial, Cullmey decidió venir a la Argentina, de alguna manera colonizar en algún lado. En la Argentina primero se había ido a Mendoza porque buscaba la paz. Esto fue lo que buscaron, tanto los que vinieron de Europa como los que vinieron de otros lados, buscar paz. Estaban hartos de guerra, en el Brasil eran objeto de persecuciones, y así él en Buenos Aires conoce a Schwelm. Schwelm aprovecha esa gran experiencia del hombre y se lanza a colonizar El Dorado. Para eso hace una propaganda en Europa, que le puedo exhibir aquí. Este es una de las publicaciones que circulaban en Alemania exclusivamente. Tenía para cada país uno, y este era el especialmente para Alemania. Hay una descripción muy hermosa de acá, prácticamente es todo un paraíso esto. Entonces la gente, la persona que me regaló esto, el padre de él vino con este librito, y por este librito él se vino de allá. No lo encontró tal cual, se dio cuenta que realmente esto era un paraíso, pero que había que hacerlo un paraíso, que esto no era un paraíso como describe acá, sino que sí que existía la posibilidad, y que lo más grande que él encontraba acá era la paz y la tranquilidad. Entonces Schwelm se decidió a traer a la gente de Europa, mientras Cullmey trajo a la gente del Brasil. Teniendo conocimiento de la labranza de la tierra, conocían los problemas de las selvas. Estos brasileños, Cullmey le cede a Schwelm 8 o 10 familias que son las primeras en llegar acá a El Dorado, entre las que está Markovich, Funk, los Hartmann, Rieger, no sé cómo se llamaban todos. Pero estas son las primeras, y los intercalaba dentro de esa gente para que los primeros que venían de Europa, que desconocían no solamente el monte, sino también hasta el clima, cómo tratarse aquí. El asunto de ellos no sabían lo que era un pique, ellos no sabían lo que era una ura, ellos no sabían nada de todo esto. Entonces, esta gente le asesoró en algo para que por lo menos no sucumban en el primer año. Hasta que tengan algo, ellos fueron los que le proveyeron de semilla para la mandioca, para todas esas cosas que se tiene acá, más el hachero que existió acá, el criollo que estaba acá y que vino, que era un resto de los mensú que estaban acá, que quedaron acá en los montes. Estos fueron los que realmente le enseñaron a echar el monte, a manejar el hacha, a manejar el machete. El brasileño le enseñó a manejar la foiza, que es una herramienta típica de ellos. Entonces, ellos unidos, mano en mano, lograron hacer lo que hoy es El Dorado. Ellos solo irremediablemente hubieran sucumbido, porque muchísima de esa gente que vinieron como este señor que me dio este librito, volvieron directamente. Se asustaron ante esa selva, ante el clima, y ellos creían en Europa, la mayor parte de los primeros creían que dentro de esa selva había manchones. Ellos no sabían que había que ganarle el terreno al monte para plantar. Ellos creían que las plantaciones se hacen al margen, como son los montes de Europa, la Selva Negra y todo esto. ¿Y esa gente que llegó aquí era gente de dinero?
Acá a El Dorado, dinero no, pero sí con lo suficiente como para empezar. Capitalistas grandes, de eso no se puede hablar, pero sí la gente más dentro de los que venían eran cuidadosamente seleccionados. Ya en Buenos Aires, en la casa del inmigrante se los seleccionaba. Si ellos eran de una posición que podían adquirir su tierra y podían defenderse económicamente y tenían una muy buena profesión, el destino era El Dorado. Si no tenían profesión y eran más o menos, eran no católicos, digamos, pertenecían a la iglesia evangélica, su destino era Monte Carlo. Y si eran pobres y católicos, su destino era Puerto Rico. De ahí que cada una de esas tres poblaciones tiene su propia característica, su propia idiosincrasia, su propia identidad. ¿Y la iglesia católica cómo llega aquí a El Dorado? La iglesia católica llega desde los comienzos, así como todos los pueblos, tanto no solamente la católica, sino también la evangélica, pero ante todo la católica, porque el Schwelm había un grupo de gente que vino de Chaco, que son los que están en el 24, que eran prácticamente todos los Payentela, como le dicen, eran todos católicos. Entonces él trajo ya, aquí hay una foto en algún lado, Schwelm en el año 20, asiste a misa, el que está sentado en el sillón, es Schwelm, y este es el padre Rademacher, que en aquel entonces era el vicario en Posadas. Él entonces se comprometió a venir aquí a dar misa para los católicos de Europa y de Brasil, y ante todo para los peones que estaban acá, los criollos que estaban acá. Ellos prácticamente todos eran católicos. Entonces después de eso venía el padre Forman de Puerto Rico una vez por mes, siempre por barco, hasta que en el año 26 vino el padre Gottschalk como primer párroco ya a organizar la iglesia como está hoy. ¿Y la iglesia evangélica? La iglesia evangélica lo mismo. La iglesia evangélica vino de Mequín. Mequín era una colonia que hoy es Alem. De ahí venía un pastor cuyo nombre no sé, no lo recuerdo en este momento. Él venía también periódicamente aquí y hacía el culto religioso en la casa de los Durian. Y después de un tal Oberschelp. Y a partir más o menos del año 27 y 28 vino un joven pastor que atendía tanto a Monte Carlo como a El Dorado. Lo hacía el primero, segundo domingo del mes lo hacía en El Dorado, y el tercero lo hacía en Monte Carlo, y el quinto, cuando el mes tenía 5, lo hacía en Puerto Rico, que había muy pocos. En Puerto Rico habrán habido unas 10, 15 familias. En cambio aquí en El Dorado, la primer congregación que se formó dentro de la iglesia evangélica, ya en la primera anotación hay algo de 60 a 90 familias. Eran, dentro de los inmigrantes de Europa, eran mayoría. La minoría era católica. Entonces desde ahí ellos empezaron a organizarse también y han contribuido enormemente al progreso del Dorado, manteniendo unido a esa gente, manteniéndoles en la fe. Ante todo, la fe es, como la fe mueve montañas, tanto los evangélicos como los católicos procuraron de mantener viva esa fe, para que este pueblo no sucumba, y cada uno de ambas religiones que estuvieron en los inicios acá dejaron profundas huellas del porvenir acá. La iglesia evangélica, que tiene allá el internado San Juan, tenía sus escuelas, tiene una serie de capillas y de iglesias diseminadas acá. Así la iglesia católica, también con un asilo de ancianos, con un colegio San José, y todo obras que nadie puede negar a la cristiandad de este pueblo. La cristiandad ha traído el progreso, ha mantenido viva la llama del progreso acá, tanto entre los evangélicos como entre los católicos. Imagínense, en la pena, en la precariedad que vivían, ahí no había almacenes, ahí no había hospitales, no había farmacias donde ir a la vuelta de la esquina. Allí un vecino de otro estaba a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros, intercalados
lejísimos uno de otro. Imagínense, aquí vemos del año 26 hasta el kilómetro 33, y ahí estaban diseminadas esas pocas familias que estaban. Entonces no había esa que teníamos, y en aquel entonces no había caja de pan, no había bono solidario, no había nada. La gente se defendió y nadie sucumbió. Vivieron, ¿por qué? Porque tenían fe, esperanza y trabajo. Simplemente trabajaron. Y producían sus productos alimenticios. Todos. Tenían al final, a los poco tiempo que estaban acá, todas las familias tenían prácticamente su autoproducción para su automantenimiento. Los alimentos no eran muy exigentes, comían lo que tenían, lo que se producía, porque se producía de todo, desde la mandioca hasta lo último. No, era inconcebible una familia. Yo como chico, para mí era inconcebible una familia sin huerta. Eso de ir al mercado a comprar repollo, eso simplemente no lo conocíamos. Eso no existía. Entonces uno tenía que procurar de tenerlo, y se tenía. Se puede tener. También hoy se puede tener. Cuán importante ha sido el trabajo que llevó adelante Don Kuhn en este anhelo, deseo, en esta tarea de investigar, de indagar, de conocer cómo fueron los orígenes de la fundación, de la colonización en realidad de nuestra ciudad, de lo que hoy es El Dorado. Ese encuentro que se dio con Carlos Cullmann, y de allí en más, obviamente, el sueño de la colonización. Yo nací cuando El Dorado nació y yo trabajé muchísimos años. Era triste esa vida que nosotros pasamos, y como nosotros luchamos en la chacra es grande. ¿Y qué tenemos de nuestra viejez que tenemos hoy? Yo siento mucho. Mucho siento por nuestros padres y todo. Murieron sin nada, ¿por qué y qué? Y ahora nosotros somos los hijos. Don Noller, ¿qué siente ver este presente de El Dorado, esta ciudad grande, re? Yo le digo a usted, nunca jamás en mi vida no iba a pensar que El Dorado iba a levantar así como se levantó. Porque nosotros cuando venía había 12 personas y 2 ranchitos, ese era todo El Dorado. Nosotros estamos grabando este programa desde el anexo 2 del Museo Cooperativo de nuestra ciudad. Área que se está preparando, se está trabajando en todo lo que tenga que ver con el mantenimiento, con todo lo que tenga que ver también el ordenamiento aquí del lugar, y que seguramente ya en las próximas semanas, en los próximos meses, usted va a poder visitar y recorrer nuevamente este lugar. Como les decíamos, este es un proyecto desde el área Archivo Histórico de Canal 4, Circuito Cerrado de Televisión, trabajando de manera conjunta con el Museo Cooperativo de nuestra ciudad. No se vaya, quédese, porque en minutos después de la pausa comercial vamos a escuchar aquellos primeros pioneros, aquellos que llegaron, bien decíamos, en esa etapa colonizadora aquí a la ciudad del Dorado. El deporte es pasión, y en Canal 4 te mostramos a nuestras grandes figuras que dejaron su huella en el mundo deportivo. La pasión de mi vida. La pasión de mi vida. Oh. Los lunes a las 22 y los domingos a las 12 horas. La pasión de mi vida. La pasión de mi vida, por Canal 4. ¿Usted proviene de qué colectividad? Alemana. ¿Nacido acá o nacido en Alemania? En Alemania, 71 años acá. ¿Vino en qué año entonces? ¿En qué año vino? 1924. ¿Cómo le fue? Muy bien. Y usted se puede imaginar, el año 24 cuando entramos nos encontramos solo con indios. A donde está el banco de la provincia había 900 chozas. Y a los 1000 metros en el arroyo había 1500 chozas. En el kilómetro 2, atrás de la policía, o sea la escuela, más o menos 5000 indios.
el frente, en el Paraguay, 5.000 indios. Bueno, y como le decíamos en el bloque anterior, nosotros nos encontramos llevando adelante este trabajo en el anexo 2 del Museo Cooperativo de nuestra ciudad, que se está preparando, se está llevando adelante los mantenimientos correspondientes para después abrir sus puertas al público. Y en este anexo se encuentran cosas muy lindas como esto, la recreación de lo que era en aquellos años una vivienda de la época. Estamos hablando de año 1920, 1925. Así que elegimos llevar adelante la grabación de este programa desde aquí. El Dorado cuenta con un barrio, cuenta con una calle que lleva su apellido. Un vecino, una familia que mucho ha hecho por la ciudad. Estamos hablando de don Mario Menta. Testimonio que vamos a compartir ahora, contextualizando, tal como lo decía don Adolfo Kuhn, tiene que ver con la llegada de aquellos alemanes que ya estaban radicados en Brasil y que vienen a entregar ese trabajo y ese sacrificio para con la colonización del Dorado. Mario Menta, en una entrevista ya por el año 1988, entrevista concedida a nuestra compañera de trabajo, Alicia Fischer, que por aquella oportunidad llevaba adelante un proyecto que tenía como objetivo entrevistar a esos pioneros. Y esto nos contaba don Mario Menta. Bueno, señor Mario Menta, usted es de origen brasilero, ¿no? Y cuéntenos un poquitito de cuando vino usted aquí a la Argentina, cómo se encontró con todo esto. Bien. ¿Y Todo le gustó? Perfecto. Todos mis hermanos se fueron ¿Se fueron de vuelta a Brasil? a Brasil. Así que usted es el único que está acá todavía, en El Dorado. Ay, ¿Con su señora? con mi señora sola. La hija está en Posada. Nieto está en La Plata estudiando. Arquitecto, el varón y la nena medicina. Y cuando usted vino por aquella época, usted tiene ahora 84 años, nos dijo recién. Cuando usted vino a Misiones, Tenía 18. tenía 18 años. Todavía no cumplí. No había cumplido 18 años. ¿Y cómo le gustó Misiones? ¿Mucha Bueno, selva, todo selva? Era puro monte en aquel entonces, no había nadie. Riga, Markovich y los dos ahí, la Cristina y José. De resto no había nadie. ¿Y cómo era la vecindad con ellos? ¿Buena? La vecindad no había. No había nadie, había un pique. El Chuel llegaba hasta la puente, el final del Chuel. De ahí bajaba del auto y a caballo pasaba el arroyo, la naciente, ¿Y a qué se dedicaban ustedes? a madera, a aserradero. Aserradero. El primer aserradero que hubo y molino de maíz. Ajá. ¿Y cuándo se casó? El año 29. Y cuéntenos un poquitito de su vida acá en Misiones por aquella época. Aquella época no había comida, no había nada. Solamente charque herencia. Ajá. Que venía en arpillera. Que no se podía comer. ¿Y entonces cómo vivían? ¿Cómo vivían? Y a veces no se comía. A veces se recibía medio kilo de azúcar, 1 kilo de harina. ¿Y de quién recibían eso? Del bulicho de Chuel. Pero sobrevivieron. Sobrevivimos. ¿Y qué tal? ¿Les gustó? A pesar de todo, tiene una linda experiencia, ¿no? Lindo era. Bueno, era más lindo el año 24 adelante cuando comenzó a venir la migración de Europa. Los danimarqueses vinieron del sur y tenía muchos amigos danimarqueses. Me hicieron aprender a hablar en alemán por el molino. Así que ahora sabe hablar en alemán también. Sí, también. Entiendo 5. 5 idiomas. ¿Qué idiomas entiende? Guaraní, polaco, alemán, italiano, brasileño. Por acá en la zona, algo los bichos y todo eso, igual que en Brasil, o sea que no hubo mucha diferencia de adaptación. No, nosotros tenemos nieve en mi casa, en la casa paterna, una vez al año. No hay fruta, banana, pera y manzana, sí.
pero naranja y banana no se conoce. Traíamos de lejos. Ahora, ¿en qué zona del Brasil vivía? Caxias. ¿Queda? ¿En qué parte? ¿Norte? Río Grande. Ajá. Para su mujer, para todos, ¿cómo fue esto? ¿Su mujer también es brasilera? No, alemana. Ah, ella es de origen alemán. Vino de Alemania. ¿Y cómo hicieron para entenderse al principio? Con señas. ¿Con señas se entendían? Bueno, cuéntenos alguna anécdota de aquel tiempo, algo que a usted le gustaría contarnos. El año 24 comenzó la migración. Entonces se terminó los masacres del Alto Paraná. No había policía, no había nada. Solamente el mayordomo Chuel hacía de policía. Era como policía, pero no era policía. Era muy buen hombre, negro, bien negro. Si usted era hijo de Hummel, que estaba capitán en el vapor Iberá. Aquí se mejoró cuando vino Gendarmería, que comenzó a sacar las armas de los paraguayos, que era el peligro de la población. Pero se mataban entre ellos. A mí me querían mucho, todos los paraguayos. En un año se mató 39. ¿39 paraguayos? Entre ellos. Chupaban vino y después se peleaban. Pero con cuchillos, ¿no? Cuchillo y revólver, andaban todo armado. No había gente sin arma. Y después, cuando empezó a venir la inmigración, ya por el 24 y algo, sus vecinos, ahí tuvo vecinos, ¿cómo se portaban con usted? ¿Cómo eran buenos? Bien, todo perfecto. Y después se fue creciendo de a poquito todo esto que es el Dorado, ¿no? Despacito, pero del 2 había un pique ancho, macheteado. De resto no había nada. Hasta el 11 era un camino macheteado. ¿Usted conoció al señor Schwelm? ¿Cómo no? Fui a pescar con él. ¿Ah, sí? ¿Se llevaban muy bien? ¿Eran muy amigos? Sí, porque él tenía miedo que yo saliera. ¿Que saliera de dónde? Del Dorado. Ah, él no quería que se vaya. No, de ninguna manera. Venía vuelta y media a tomar mate. Era un hombre muy correcto, muy serio. Ahora los administradores eran un poco fallutos para pagar cuando debían, ¿no? Pero él era muy correcto. Era judío, tenía un aseradero en Chaco, hacía durmiente para ferrocarril. Después murió el marido, la viuda, el propietario de toda la colonia, El Dorado, Vitoria, Monte Carlo. Entonces el finado de Joel fue a Tonquis y Pazman. Habló con ellos y le dieron un crédito para comprar esto, para colonizar. Y cuando usted tenía pagado todo, entonces recibía la escritura. Si no, no daba escritura si no estaba pagado. Después del pago nomás. Está bien. ¿Y usted esta tierra acá la adquirió por aquel entonces o mucho más tarde? El año 21. Esta tierra acá. Desde ahí la tiene y levantó su casita y en el año 42 era que se mudó acá. Sí, estaba al otro lado. Ajá. ¿Tenía mucha más tierra que esta? Tenía en Santa Teresa, aquí tenía 75 hectáreas. Tenía en el Piraminí. Y fue vendiendo despacito, porque para trabajar ya no doy más, casi. Solamente para mirar nomás. Ahora, usted acá en El Dorado, cuando lo vio, fue viendo crecer El Dorado, ¿qué impresión tiene ahora? Ahora es muy lindo, pero la gente son diferentes. ¿Pero usted se siente parte del Dorado? Usted se siente parte del Dorado, ¿no? Sí. Soy el único que vive todavía, de los primeros. Ahora los caminos y todo eso tenían que abrir todo ustedes. No, el Schwelm mandaba machetear, el finado Schwelm.
O sea que él hizo todo. Después se pagaba un peso por hectárea de impuesto. Ajá. Después de varios años. ¿A quién le pagaban? Para mantener los caminos abiertos. Después puse un aseradero en el 28. ¿Y quién lo manejaba? Y yo manejaba los dos, pero me cansó, vendí todo. Tenía 3 peares y no daba abasto para la colonia. Mucha demanda. Y la gente comía pan de maíz, porque la harina valía en aquel entonces 40 pesos la bolsa. Pesos. Ajá, era mucho. Era mucho, pesos buenos. Carne no se podía comer, venía de poseada, 2 novillos, con vapor Iberá. Llegaba aquí, era azul completamente, golpeado le venían atado en el palo mayor. ¿Qué había para divertirse? ¿Cómo se divertían? ¿Qué hacían? Sí, había, el año 25 comenzó el KERP, el baile de 3 días y 3 noches, en el 10. Ahí comenzamos a bailar. ¿Y de tomar, qué tomaban, todas esas cosas? Yo nunca tomé. ¿Nunca? Ni ahora tampoco. No se podía tomar, porque si usted comenzaba a tomar con los obreros, con los paraguayos, era un lío bárbaro. Y yo llevaba siempre un frasquito de quinina. Y le decía, estoy tomando antibiótico, no puedo tomar. Entonces se libraba del compromiso. Del compromiso, claro. Porque tambaleaban. ¿Y a su señora la conoció en una de esas fiestas? No, la conocí en la casa del hermano. Bueno, señor Mario, le agradecemos mucho la atención que tuvo para con nosotros. Cuida tus sueños desde hoy. Sin lugar a dudas, la importancia que han tenido estas primeras familias venidas de Brasil, que si bien su nacionalidad en muchos de los casos europeos tiene que ver con que ya estaban arraigados en diferentes colonias con características similares en cuanto al clima a lo que era por aquella época la zona del Alto Paraná misionero, de lo que hoy conocemos, en esa experiencia ya de haber llevado adelante colonizaciones, de esa experiencia en cuanto al monte, en cuanto al clima, en cómo llevar adelante todo lo que hace a la etapa de la construcción, de la agricultura. Bueno, mucho ha tenido que ver, bien decíamos, estas pequeñas familias que vinieron desde el Brasil, pero cuya nacionalidad eran europeas. Tal como lo manifestaba al principio del programa en este trabajo de investigación que llevó adelante don Adolfo Kuhn. Sí, yo tenía 14 años cuando vine y yo no quise venir acá. ¿Por qué? Quise quedar en Suiza, pero me lloré. Pero cuando bajé acá del puerto, me gustó, nunca más lloré. Me gustó desde el primer momento El Dorado. ¿Le gustó a pesar del monte, de los bichos, de todo el cambio de mundo? Es horrible, era horrible. Eso sí, imagínese, uno viene de Suiza, que todo es tan prolijo y lindo, y después uno viene acá, todo monte, primitivo, imagínese, antes de 54 años. ¿Y cuál es la razón por la que usted dijo que le gustó entonces, que cambió de idea? ¿Por qué? No lo puedo decir, mire, una chica de 14 años, es que me gustó. La naturaleza, todo me gustó del primer momento. Eso sí, y me sigue gustando. Volví ya 5 veces a Suiza y siempre vuelvo y me gusta acá. Otra de las familias que también llegaron en esos primeros años con ese objetivo de colonización han sido los Markovich. Este apellido nos hace familiar porque la costanera hoy de la ciudad de El Dorado lleva el nombre de Eduviges Markovich. Tiene que ver con la primer mujer nacida en lo que ha sido por aquel entonces la colonia del Dorado. Federico Markovich nos contaba, nos relataba cómo han sido aquellos primeros meses de colonización en lo que hoy es la ciudad del Dorado.
¿Usted puede contarnos cómo es la historia de la venida de su madre y de su padre a El Dorado, a la Argentina? Le puedo contar desde que salimos de Brasil. Cuando supo mi padre que estaba, porque él estaba 19 ya acá. Posada, visitarle al vendedor. Y ahí le dijo que la colonia nueva iba a empezar la colonia El Dorado. Entonces volvió a Brasil y se vendió todito lo que se tenía en Brasil. Animales, campos, todo lo que tenía. Y se venimos directamente en 1919, en mes de diciembre, a Blumenau. De Blumenau pasamos a Paso Los Libres. Esos son tiempos que yo me recuerdo bien. Y de Paso Los Libres embarcamos en un tren hasta Posadas. Pasamos Posadas ese tiempo. ¿Cómo se llamaba su papá, el nombre completo y su mamá? Markovich, Juan Markovich nomás. ¿Y ella? Catalina Barain. Mi mamá era Catalina Barain. ¿El origen de los dos? Mi padre húngaro, mi mamá Alemania de Bavaria. ¿De qué parte de Brasil vinieron ustedes? Usted habló de Blumenau, pero antes estuvieron en otro lugar. Boavista, Erechim. Boavista, Erechim. Se llamaba nuestra colonia ahí. ¿Y cuando llegaron a El Dorado? Este fue en 1920, el mes de mayo. ¿Usted qué edad tenía? Yo tenía 4 años. Aquel tiempo 4 por 4 y medio ya. Casi. ¿Quiénes vinieron con sus padres? ¿Usted el único hijo con ellos? Estaba mi finado hermano Antonio, juntos. Éramos 3. Una falleció enseguida en el puerto, una nena. Ella falleció en el puerto ahí. Y yo me vine con mis hermanos y mi padre, venimos después a vivir acá en el Pumarcué. ¿Ese fue el terreno que compraron sus padres? Ese compró y eligió él porque había mucha hierba silvestre. Por esa causa nomás mi padre compró este lugar acá abajo. 7 kilómetros en la selva virgen adentro. ¿Y se acuerda usted dónde vivieron acá en la colonia primero? En el primer tiempo vivimos hasta el 20, vivíamos en la costa del Paraná, en el Puerto Viejo El Dorado. ¿En qué casa? Primeramente era bajo una carpa nomás. Después conseguimos un ranchito ahí. Y cuando se terminó el rumbo y el camino todo para bajar a la colonia que eligió mi padre, ahí venimos a cambiarnos acá para mes de septiembre, en la chacra ya. Viviendo en un ranchito pecaria nomás. Vivíamos ahí. ¿Qué se acuerda usted de cómo era El Dorado en esa época? Mire, para contarle bien las cosas del Dorado, era una cosa pobre y triste. Lo que no faltaba era carne, porque había muchos bichos silvestres que venían hasta correr en el rancho. Y ahí se cazaba venado, se cazaba tatetos, pacas, todo esto. Esa era nuestra carne que teníamos. Y otra cosa no había. Harina conseguimos después. Harina que había por afuera era una masa, un reboque y adentro nomás un poquito de harina sana, harina agria todo. Esa era nuestra harina que conseguimos y entonces hicimos piedras, mi padre mandó a hacer piedras para moler maíz con unos que vinieron acá para quedar con nosotros y se molía el maíz para harina de maíz. Ahí ya vivíamos en la harina de maíz y después ya no teníamos producción de mandioca, no era gran cosa todavía al principio la mandioca, pero era bueno ese año, ya teníamos para vivir. Y se trajo chancho de costa paraguaya, aquí de Puerto Piraí, se compró chancho y empezó a la cría de chancho mi padre. Ahí ya iba la vida un poquito mejor ya. ¿Cómo eran los caminos? ¿Cómo era la picada maestra? ¿Cómo eran algunas casas que usted se acuerda así en su infancia en la colonia? Legalmente no había nada. Solamente en el parque Schwelma abajo, que era la primera desmontada que mandó a hacer Schwelma, a hacer la administración, ese eran los únicos 2 ranchitos que tenían ahí arriba para personales. Y lo demás no había nada. Pura selva hasta llegar acá, 7 kilómetros en el monte, en la selva virgen. ¿Se puede acordar de la historia de los otros hermanos o hermanas que nacieron aquí en El Dorado? A los hermanastros, sí. Bueno, explique un poco por qué habla usted de los hermanastros. Ahí estoy en una equivocación, porque había 2 hermanastros que venían juntos, y ellos se abandonaron los primeros años ya. Y José Heidinger, ese vino como con nosotros en la familia ya juntos. Otro pionero con nosotros juntos, ya fallecido también ya. Eso nomás.
No, lo que yo le estaba pidiendo es si se puede acordar alguna hermana o hermano que nacieron acá en El Dorado. La primera que nació en 1920, el 20 de noviembre, era Hedviges Markovich. ¿Dónde nació? Nació acá mismo en la Chacraya. Esa es la primera nacida mujer en El Dorado. ¿Se acuerda usted cuando la gente estaba enferma, cómo se arreglaba para salir de situaciones difíciles? El paludismo que hubo aquel tiempo tan fuerte. Ese sí, pero se arreglaba solamente con yuyo del monte y se buscaba el isipó tachuyá, que era un purgante fuerte y muy amargo. Ese se tomaba y después vinieron la píldora quinina. Ese trajo la administración y con esto se curaba él, pero hay muchos que entregaban la vida porque no aguantaban esa clase de remedios. La quinina porque es muy fuerte. Cuando usted fue más joven ya, cuando estaba en su juventud, ¿se acuerda de cómo la gente se reunía, si había algún tipo de alegría, de fiestas? ¿Cómo se divertían los jóvenes en la época de la colonia, en su época? Mira, la diversión en aquella época era una diversión muy alegre, muy contenta, todo. Cuando se uníamos, vamos a decir, ahí mis hermanos, hermanastros, todos se iban cuando había baile, los Durian, que ya estaba, ese ya es para la época más tarde ya. Cuando ahí todos se iban allá, se volvía tranquilamente, nunca había camorras ni nada. Una alegría como colonos, muy buena alegría todo. ¿Cómo era el kilómetro 9 en esa época? ¿Qué había en lo que hoy es el centro del Dorado? Aquella época no había nada kilómetro 9. Recién después compró Engwald y todo cuando empezó a poblar ahí empezó por el kilómetro 9 hasta el 1930 y... Ese era el 37, recién 33 empezó a poblar la cooperativa. 33 al 37 recién se empezó a poblar el kilómetro 9. ¿Y en el kilómetro 2 qué había? Kilómetro 2 había solamente, vinieron los Chemes, los Juliáns, eso vinieron de aquella época y había unos negocios chicos ahí. Estaba Galletti y, ¿cómo se llama? Storti, el gallego que empezó el hotel, que es Rodríguez. Y otro negocio que empezó ahí también era el Galletti y, ¿cómo es que se llamaba? Constantino Díaz. El padre doctor Díaz. Cuando su padre vinieron acá y se encontraron con que hacía mucho calor, había muchos bichos, había enfermedad, había monte, no había comodidades, así. ¿Qué pensaron? ¿Qué reacciones tuvo la familia ante una situación bastante negativa y hostil? En esa época yo no le puedo decir nada porque mi padre, mis madres, todos estaban acostumbrados del Brasil, donde que veníamos de la parte colonia, ya era la misma cosa con acá, el calor la misma cosa. Ahora los inviernos era más bárbaro allá, porque había hasta nieve en esos lugares. Pero el calor hacía el verano la misma cosa que acá, y los bichos las mismas cosas. Y así que vinieron acá ya acostumbrados el clima, y los bichos, todo lo que había, ya estaban todos acostumbrados nomás ellos en eso. ¿Usted se acuerda si había algunas reuniones así religiosas donde fuera toda la gente, o el aniversario de la colonia, cómo se hacía, o si ya se practicaba fútbol y alguna otra fiesta que convocara a muchos vecinos? Hasta 1925 no había nada de fútbol, no se conocía el fútbol. Puede decir que donde que yo no me recuerdo, entre el Parque Schwelm, que había ahí una, pero era muy raro. Después del 25 recién empezaron con fútbol, empezó el Club Indio, que era don Adolfo Hummel, y eso que vinieron ahí, hicieron la cancha ahí en el kilómetro 3 arriba. Eso era lo único después, pero después del 25 recién, que empezaron eso. ¿Y los festejos del aniversario del Dorado cómo era? No había nada, los primeros años nada. Después recién cuando empezamos, cuando abrió la escuela, el kilómetro 9, 8, ahí recién había, en la escuela daban el festejo del aniversario del Dorado. Ahí me recuerdo el primer festejo que venían Adolfo Hummel y Schwell, mandaban naranjas y todo, que nosotros íbamos a la Vira Cambota a atropellar naranjas cuando desparramaban el patio. ¿Usted recuerda
algún encuentro que haya tenido? ¿Qué imagen le queda a usted del fundador del Dorado, de Adolfo Julio Schwelm? Ahora, Adolfo Julio Schwelm era bastante, en una parte buena y en otra parte era bastante cruel a veces con los compradores de tierra, vamos a decir, los chacreros. Pero después se iba modificando mejor, más tarde. ¿Por qué usted dice cruel? ¿En qué sentido? Él era medio los brutos. El que no anduvo ya tenía que dejar nomás y salir. Como era el principio, para bajar la colonia acá. Bueno, vino mi padre, era húngaro. Después dice, no, va a ser una colonia escandinavia. La picaba uno todo. Bueno, ahí vino, ya que vino, lo primero era don Federico Mikkelsen, Pedro Beck, eso otro colono, ni me recuerdo más los nombres, como eran Nielsen y todo eso que venían a comprar, todo alrededor nuestro, todo alrededor acá empezó después y empezó saliendo para allá, hasta el kilómetro 3 otra vez. Empezó acá del fondo. ¿Cómo hacía la gente cuando pasaba por algún momento crítico, cuando se quedaba sin dinero, cuando le faltaba provista? ¿Cómo se las arreglaban las familias en momentos así? A él lo que era una ayuda, vamos a decir, entre todos los colonos, uno al otro le ayudaban. Se hacía como decía, trabajaba en Brasil el pucherón, ¿sabes? Entonces le ayudaba uno al otro. ¿Sí? A uno le faltaba. Mi padre tenía la costumbre, como tenía mucha carne, hasta la administración y todo llevaba carne de bicho de monte para el hotel, para la inmigración. Y así se procuraba de ayudar a los vecinos también otra vez. Igual como rama de mandioca, guía de batata, todo para plantar, todos vinieron buscando acá porque aquí ya existía eso todo de aquel tiempo. ¿Usted notaba si había alguna diferencia en el trato entre el criollo, digamos, de esta zona, o aparaguayado, abrasilerado, y el europeo, con sus costumbres? ¿Cómo notaba usted algún tipo de diferencia? Ahora realmente no había diferencia. Ahí era criollo, si era negro o era blanco, era todo igual y todo como hermanos. Todo era unidos. Vamos a decir, toda la gentarada que venían era paraguayo, era brasilero, era todo era amigo, todo amigo. No se encontraba una diferencia entre eso. Empezó después, los años más tarde, cuando empezaron a caer mucho de la revolución de Paraguay y así, ahí es lo que empezaba, después los contrarios recién. Pero ese ya era el año 30, cuando empezó estas cosas. ¿Cuáles fueron los primeros oficios religiosos que usted recuerda? ¿De qué iglesia? ¿Dónde se hicieron? ¿Qué pastores subieron? ¿Cómo participaba la población? Bueno, era el único, el pastor, el cura Rademacher. Y había siempre la misa en la casa Hilo Schwelm, en la casa del fundador. Ahí fue bautizada mi hermana y todos fueron bautizados, porque mi hermana se llama Eduvige Elena, porque la señora del fundador es la madrina y él el padrino. Ahí eran las funciones siempre religiosas. Ese me recuerdo que mi padre a veces, cuando ya teníamos los caballos acá, ellos salían temprano ya a caballo hasta ahí a la misa, ya los Schwelm en el parque ahí. ¿Usted se acuerda qué reacciones hubo cuando llegaron los primeros camiones o chatitas o camionetas acá a la colonia? Bueno, el primer auto tenía Adolfo Julio Schwelm, era un Forte. Y después trajo Bühling uno y Monstedt. Y después recién el 29 por ahí trajo Adolfo Hummel y Claudio Rodrigo, el primer negociante grande que teníamos en el 1, que trajo el camión Chevrolet 4, aquellos tiempos. Ese fue el 29, el año 29 más o menos, sí. ¿Usted se acuerda cómo era la vestimenta de las mujeres lindas, de las jóvenes pitucas así para los días de fiesta, y de los jóvenes como usted cuando en su mocedad también salía a conquistar alguna guaina y se iban a las fiestas en el centro? ¿Cuál era la ropa que se usaba tanto mujer y hombre en esa época? Mire, aquella época, yo me recuerdo, las mujeres, las chicas y todo, que vamos a decir, que estaban en la edad de novio, lo que usaban eran todo vestido largo.
casi arrastraban por el suelo los vestidos todos. Ese era el vestimiento, lo que más se... Y después el que tenía un traje, le ponía un traje bueno, o si no, iba con ropa común de trabajo, pero bien vestido, con ropa de trabajo nomás así. A veces en alpargata mismo se iban en baile porque zapatos ni de dónde sacarlos si no había. ¿Se acuerda de algún conjunto, alguna orquesta, alguna banda que fuera más famosa, que animara mejor la fiesta, los bailes? Mira, para decir una orquesta que hacía reanimar los bailes fue el conjunto de Scheller, que viven en el 8 y medio. Vivían, porque ahora ya casi fallecieron todos. Esta era la única orquesta, pero a trompetas y así. Una orquesta muy alegre era ellos. ¿Cómo se celebraba el comienzo de año, así, la Navidad, el Año Nuevo, acá, en la familia, en la colonia? Mira, por los primeros tiempos casi nadie nos hacía gran cosa, que no hacía una tortita y así, y ese nomás era para Navidad. Y Año Nuevo pasaba la misma cosa, no había desenvolvimiento. Recién del 30 para adelante empezó el desenvolvimiento mejor. Cuando nosotros acá mismo, entre todos los vecindades, con todos los dinamarqueses y todo, un sábado teníamos la reunión en aquella casa familia, otra vez aquí en casa, otra vez allá los Johansen y así, esa era nuestra unión, pero una unión unida. Sí. Hasta que empezamos cada uno a encontrar su pollera y ahí se esparramó después la unión. ¿Su fecha de nacimiento exacto? 2 de septiembre, 1916. ¿Dónde nació usted? En Bahía Grande, Boavista, Erechim. ¿Y se acuerda la fecha de su casamiento? Ese fue en 1943, el 14 de agosto. ¿Cómo se puso de novio? Encontrándole y persiguiéndole otra vez a mi presa, que es lo que tenía yo desde chiquito en mis brazos. ¿Usted tiene hijos? Hay muchos hijos. ¿Cuántos? Ahora en vida tengo 3 hijos y 6 hijas. Uno fallecido, de los 4 hijos que era, uno es fallecido, el mayor, que nació en 1944, el 25 de mayo. ¿Usted le perdona a sus padres el haber decidido dejar todo lo que tenían en Brasil y venir a meterse aquí en el monte, contra un clima totalmente diferente, con condiciones inapropiadas, pasando un montón de problemas? Sí, porque en Brasil había más problemas que acá. En Brasil teníamos cada 6 meses una bruta revolución que venían hasta sacar los animales del corral. Y por eso mi padre se decidió de vender y estoy muy conforme con esto. Porque acá se vivía tranquilo, sin tener miedo de algo, que uno perdía algo de la producción de oro. Ese era lo más bravo en Brasil. Ahora están las cosas que estoy muy agradecido de todo esto y todo el consejo que nos dio nuestro padre también, de no dejarnos salir a vagar, como hoy en día que pasa, que muchos ya quieren y no quieren ayudar más, se mandan a mudar. Pero nosotros habíamos quedado siempre ayudándole al Padre hasta lo último que podíamos. Y hasta hoy en día estoy lo más agradecido de toda esa educación que nos dio. Una educación, amistad con todos, no tener pelea con vecinos ni con nadie. Es siempre con amistad todo. Esos 2 cuadros que usted nos mostró hoy, ¿quién pintó? Ese pintó don Carlos Camp. ¿Cómo vino para su casa? Este vino de para abajo, vino de pasar y el cuñado de él vivía acá cerquita en el barrio que es ahora Barrio Rulé, que se llama. Ahí tenía un negocio. Y ahí estaba, y entonces como no había lugar, vino para en nuestra casa. Como muy amigo con mi padre se hizo, entonces ahí le hizo los retratos gratuitamente, todos los retratos, lo que tenemos en presencia hoy todavía. Y que le aprecio mucho. ¿Cómo era de carácter su papá? Era un húngaro bastante duro, correcto. Todo tenía que ser correcto. Travesuras, cosas nosotros no podíamos hacer porque ahí cobramos una buena raciada. ¿Y su mamá? La misma cosa, peor todavía. Más mala era porque no podíamos vagar. Uno tenía que estar a las órdenes del trabajo.
Eso es lo que teníamos. Y agradecimiento tengo a ellos, todos nuestros viejos padres y madres, que nos ha enseñado que sea ser prolijos en sus cosas. Testimonios importantes que nos daban estos vecinos, como les contábamos a lo largo de este programa, son familias que prácticamente llegaron en las primeras horas, en los primeros meses de esa colonización en lo que hoy es la ciudad del Dorado, en esa colonia de El Dorado. Trabajo, insisto, que lo estamos haciendo desde el Archivo Histórico de Canal 4, de manera conjunta con el Museo Cooperativo y nuestro querido Canal 4, Circuito Cerrado de Televisión. Vamos a una pausa breve, no se vaya. Hay más testimonios aquí en Haciendo Memoria. El deporte es pasión y en Canal 4 te mostramos a nuestras grandes figuras que dejaron su huella en el mundo deportivo. La pasión de mi vida. La pasión de mi vida. Wow. Los lunes a las 22 y los domingos a las 12 horas. La pasión de mi vida. La pasión de mi vida por Canal 4. Nuevo bloque de Haciendo Memoria. Aquí nosotros con este programa que buscamos hablar acerca de la conformación de la ciudad del Dorado, la conformación de las instituciones, que iremos conociendo a lo largo de los diferentes programas. En un trabajo que está haciendo el área del Archivo Histórico de nuestro canal, decíamos, de manera conjunta con el Museo Cooperativo, rescatando a través de la digitalización a aquellas entrevistas, ese documento que habla acerca del testimonio, de lo que nos fueron relatando nuestros vecinos, nuestros protagonistas de la historia de nuestra ciudad. Así que la invitación para que se sume y para que comparta cada uno de los programas de Haciendo Memoria. Nosotros llegamos al final del programa del día de hoy. Junto a Roberto Rodríguez en la idea y realización del programa, a cargo de lo que es el Archivo Histórico, y quien les habla, Gabriel Báez, nos vamos a reencontrar en un próximo programa de Haciendo Memoria. Gracias y hasta entonces. Vive cada instante como lo esencial. Danzan ante tus ojos nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí. Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Transmite Canal 4. Canal 4. Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. El Dorado. Misiones, República Argentina.